Perdón la demora. Gracias, Cor, por sumarte. Presentamos a la doctora Jorgelina Claramonte. Ella hizo su residencia en esta institución, hizo un fellow en el exterior de hipertensión y se dedica actualmente hace nefrología en la ciudad de Belleville, eh, y es especialista en hipertensión, un poco en el embarazo. Y justamente vamos a hablar de esto, de hipertensión en el embarazo y más que todo la utilidad del mapa, que es un tema, un tiempo la respuesta era que no eran útil, posterior era que sí. Así que vamos a ver que nos saque esta duda, vamos a ver qué utilidad tiene. Cor, muchísimas gracias por la presentación y por hacerte el tiempo. Cuando quieras, empezamos. Dale, Ceci, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito. Primero, a ver si puedo pasar. ¿Me deja? Dale clic y Ah, no te deja pasar. ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, es un poco la agenda, lo que vamos a hablar un poquito, ¿sí? Primero vamos a hablar de, bueno, la introducción de los trastornos hipertensivos, la incidencia y la mortalidad que tiene en nuestro país, los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, un poco repasar eso, el diagnóstico y la medición de la presión, cómo la tenemos que hacer correctamente, la clasificación, esto va a ser muy rápido y muy por arriba porque no es un tema en el que vamos a ahondar hoy, el mapa en el embarazo, el mapa como predictor y después las conclusiones. Ay, es que ahí se está dando. Ay, tengo que tocar algo. Bien, bueno, vamos a ver. La hipertensión inducida por el embarazo, sabemos que es la tercera causa de muerte materna en el mundo, es el 14%. Es la causa de las complicaciones, principalmente, las principales complicaciones, tanto fetales como neonatales, que son el retraso de crecimiento intrauterino, pequeño para la edad gestacional, parto pretérmino y muerte fetal o perinatal. ¿Sí? Los desórdenes hipertensivos son la complicación médica más frecuente en el embarazo, llegando a tener una incidencia entre el 5 y el 10%, y es una causa común de mortalidad materna. Estos porcentajes varían obviamente en los países con más desarrollo y en los menos desarrollados como es en nuestro país. El porcentaje aumenta en lo que son las embarazadas de alto riesgo. Y esto es importante porque después vamos a ver que hay un grupo argentino que está estudiando mucho este grupo de embarazadas de alto riesgo, que son las que tienen comorbilidades en embarazos previos, las que tienen diabetes, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes gestacional o embarazo gemelar u obesidad. Son la causa de un cuarto de los ingresos hospitalarios en mujeres embarazadas. Bien, este es un gráfico que muestra la distribución de la mortalidad materna, es del estudio Renata que se hizo en nuestro país en el 2009, y lo que se ve es que los trastornos hipertensivos son la causa del 16,2%, ¿sí? Y el 10% de la mortalidad materna corresponde a estos trastornos hipertensivos. Bueno, ¿qué pasa con los cambios fisiológicos? Sabemos que en el embarazo todo se cambia, se modifica, y a partir de la semana 6 ya empiezan los cambios hemodinámicos a nivel renal y a nivel del tracto urinario. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar en la mujer embarazada el gasto cardíaco, se da una dilatación de toda la vía urinaria, de las cálices, los pelos y los uréteres. Esto es muy importante saber que hasta la primera, o sea, la primera mitad del embarazo, hasta la semana 20, sabemos que la presión arterial baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos, hay una gran vasodilatación, hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, lo que va a llevar a bajar los valores hasta un 15% de los valores iniciales de la gestación. ¿Sí? Esto es hasta la semana 20. Como vamos a ver en este grafiquito, que justamente el nadir de la disminución es hasta la semana 20, baja y luego empieza a aumentar, llegando a los valores previos iguales al embarazo al final del embarazo, ¿no? Esto pasa normalmente en todos los embarazos. Este es un grafiquito de un review que estaba muy bueno en New England, que esto lo estudiamos cuando yo estaba en la residencia y me encantó, donde muestra los cambios, ¿no? Anatómicamente hay un aumento del tamaño renal, hay una vasodilatación, a nivel de, va a disminuir
la resistencia aumentando el filtrado, sabemos que hay una hiperfiltración fisiológica en el embarazo, hay toda una alteración de la reabsorción de proteínas, glucosa, aminoácidos, ácido úrico, y también todo un cambio en el balance hidroelectrolítico, ¿no? Pero bueno, acá lo importante en cuanto a la parte de hipertensión o de presión arterial en el embarazo, tener en cuenta eso, que hasta la semana 20 vamos a tener la presión más baja y después de la semana 20 ya esta va a aumentar, ¿sí? Bueno, puse esta diapo porque hace referencia a las últimas guías que sacó ahora la Sociedad Europea de Cardiología, son nuevitas, salieron ahora un mes más o menos. El otro día tuvimos una charla yo me uní hace poquito ahora a la SAJA de la parte centro, hicimos la reunión y me tocó a mí, tuve el agrado de discutir estas guías, si me muero, larguísima, y bueno, hace muy poquita mención del embarazo, ¿no? Siempre es un grupo de pacientes que no se meten mucho en las guías, pero bueno, es solamente esto que dice que en realidad se toma como hipertensión en el embarazo más de 140, igual o mayor a 140/90, donde ellos recomiendan, una recomendación 1B, comenzar tratamiento cuando vemos esa presión, ¿no? Cuando confirmamos esa presión. Bien, ¿cómo medimos la presión? Esto que parece una soncera es muy importante explicarle a la paciente cuando va al consultorio cómo se tiene que medir la presión, porque por lo menos acá todavía me pasa que los ginecólogos se la miden acostada la presión, ni siquiera le sientan. Entonces, sentado como cualquier persona normal, con las piernas descruzadas, la espalda apoyada en el respaldar, el brazo a la altura del corazón. Tiene que estar 2 o 3 minutos sentada en reposo, sin hablar, y después le vamos a medir, ¿sí? Siempre que medimos en el consultorio tenemos que estar por lo menos 2 veces o 3 medir, ¿sí? Si vemos que hay mucha variación entre las mediciones, la primera la descartamos y después hacemos un promedio de las otras dos. En la primera consulta siempre también deberíamos medir en los dos brazos y ver si hay diferencia en un brazo en el otro, porque vamos a tener en cuenta siempre el brazo que nos da un poquito más alto. Bueno, esto es más o menos lo que les estuve diciendo. Tener en cuenta el manguito, el tamaño del manguito tiene que ser el adecuado, ¿sí? Sabemos que tenemos manguitos normales y manguitos para obesos, entonces tiene que ser el adecuado porque si no, también nos puede dar errores, ¿sí? Eso es lo que les decía de tomar en los distintos brazos. Los aparatos. Esto es muy importante, tener en cuenta los aparatos que usamos, ¿sí? Muchos de los aparatos no están validados para ser utilizados en embarazadas, entonces hay que tener en cuenta eso, tanto los que usamos nosotros en el consultorio como los que ellas se compran, porque por ahí cuando empiezan con estos trastornos les sugerimos que se compren aparatos para medirse en su casa, porque va a ser muy importante, como vamos a ver, pero bueno, tienen que ser aparatos que sean validados, ¿no? Bueno, y acá ya empieza a aparecer lo que es la palabra AMPA y MAPA. El AMPA es lo que se llama automonitoreo de presión arterial. Es darle o que la paciente tenga un tensiómetro, como decimos, validado. Generalmente son los Omron, los mejores, los de brazo. Obviamente tenemos que explicarle que los de muñeca no van a servir. Tiene que tener un aparato y se va a medir la presión. Ahora vamos a ver una cartillita y va a anotar las distintas mediciones en general se hace durante 7 días. Y eso nos va a dar una información porque vamos a poder hacer promedios de distintas mediciones, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el mapa, que la gran mayoría sabe lo que es, que bueno, por las dudas para los residentes le explico por las dudas si no han visto todavía alguno. El mapa es un aparato, un tensiómetro, como si fuera un tensiómetro que va a hacer medir las 24 horas del día, ¿sí? De día y de noche. Lo ponemos en el consultorio un día y lo sacamos al otro día a la misma hora. En general se hace de 24 horas, se puede hacer de más tiempo también. Y ellos acá, en este y en varios reviews y en lo que dicen las guías también, en realidad que estas dos formas de medir la presión, tanto el AMPA como el MAPA, son métodos que los tienen como complementarios, ¿sí? No son opuestos, no son competitivos, sino que se complementan, ¿sí? Y que depende de una situación u otra cuál vamos a utilizar. Bien. Bueno, la medida en la casa es lo que decimos esto, del automonitoreo. Son muy importantes porque muchas veces vemos
esta hipertensión de guardapolvo blanco, o incluso en pacientes hipertensos ese efecto de guardapolvo blanco, que bueno, lo vamos a poder constatar y diagnosticar realmente cuando hacemos las mediciones en la casa. ¿Sí? Y en las embarazadas eso es muy importante, porque justamente al detectar estas hipertensas, estas pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco, vamos a detectar esas pacientes que en realidad no tienen más riesgo, son digamos, de menor riesgo, y justamente vamos a evitar tratamiento, porque muchas veces si no, las tratamos innecesariamente. Bien. Esto es lo que hacemos recién también, que las tenemos que educar en cómo se tiene que medir la presión. Cuando se sientan y se miden son por lo menos 2 veces, 2 a 3 veces, y en 2 momentos del día, ¿sí? Esta es una página en donde se pueden encontrar todos los aparatos que están validados, ¿sí? Y que deberían utilizarse. Y esta es lo que le decía de la cartillita. Es una cartilla donde ponemos el nombre y se lo lleva la paciente a la casa. Entonces le ponen la fecha, la presión máxima, mínima y el pulso. Se tiene que medir a la mañana y a la tarde. Y le hacemos hacerlo 3, 5, 7 días, y cuando vuelve a control lo tiene que traer anotado. ¿Sí? Bueno, entonces, en realidad, viendo y toda la literatura, cómo definen hipertensión arterial en el embarazo, cuando una paciente tiene mayor o igual a 140/90 en la consulta, un promedio de 2 mediciones que tienen que estar separadas por 15 minutos. Cuando hablamos de hipertensión severa, va a ser mayor de 160 la sistólica o la diastólica mayor a 110. Bien, lo que decimos de la clasificación de los desórdenes. Bueno, sabemos que la hipertensión crónica es aquella que empezó antes del embarazo, que ya venía previamente, que podemos saberlo o no, porque muchas veces en realidad se diagnostica durante el embarazo. ¿Y cómo nos damos cuenta que es crónica? Porque la vemos antes de la semana 20, ¿sí? Se puede diagnosticar ahí antes de la semana 20, o nos damos cuenta que es crónica porque no mejora en el posparto, ¿sí? Puede ser, como siempre, una hipertensión primaria o idiopática, o puede ser secundaria, ¿sí? Por otro lado, tenemos la hipertensión gestacional, que es después de la semana 20, ¿sí? Que en general esa no tiene proteinuria. Por otro lado, la preeclampsia, que ahora vamos a ver la definición, y la hipertensión de guardapolvo blanco. En general, todas las guías te dicen que el diagnóstico terminal, final, a veces es muy difícil hacerlo al inicio, sino que se termina dando a las 6 semanas más o menos postparto. Bueno, la preeclampsia. Antes, sí o sí, para decir preeclampsia teníamos que tener proteinuria, ¿no? Después se ha visto que no, que en realidad la preeclampsia es una hipertensión gestacional que va acompañada de proteinuria, más de 0,3 gramos por día, o otras disfunciones orgánicas, ¿sí? Que pueden ser alteraciones renales, o sea, insuficiencia renal, disfunción hepática, podemos tener o no ese dolor típico epigástrico, ¿sí? Complicaciones neurológicas como convulsiones, eclampsias, ¿sí? Stroke, dolores de cabeza severos. Podemos tener también complicaciones hematológicas, la plaquetopenia, o SID, o hemólisis en los casos más graves, o también disfunciones uteroplacentarias, ¿sí? La proteinuria no es mandatoria para definir, digamos, la preeclampsia, pero se sabe que el 70% de las pacientes con preeclampsia termina teniendo proteinuria. Bien, bueno, y ya nos vamos a ahondar un poco más, meternos en el mapa. Esto habla, bueno, primero este guía es de la Sociedad Europea del 2013, donde habla de generar primero el mapa, pero de la población general, ¿sí? Primero se sabe, digamos, que el mapa ha demostrado que ese promedio de 24 horas va a tener mucho más relación, la relación va a ser mucho más estrecha con las complicaciones, se va a relacionar con las complicaciones mórbidas y mortales de la presión, que genera la hipertensión, comparado con la presión que medimos en el consultorio, ¿no? Va a hablar mucho más del riesgo cardiovascular del paciente. Y también, ¿por qué tiene que ver esto? Bueno, una de las mayor importancia que tiene el mapa es que nos va a dar toda la información a nivel de la presión nocturna, ¿sí? Y justamente se ha visto que esa presión arterial nocturna va a ser un predictor mucho más potente que la presión diurna, ¿sí? Se vio que esa presión
también nos habla más de daño de órgano blanco, se va a relacionar mucho más con la hipertrofia de BI. Entonces, esa sería una indicación, o sea, en realidad ellos definen como que el diagnóstico de hipertensión, en realidad en una población general, debería sí o sí hacerse por mapa, ¿no? Bueno, pero ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el embarazo? Bueno, estas guías lo que hablan de, en realidad, de hipertensión en el embarazo, en general te dicen que es, si lo diagnosticamos por mapa, va a ser superior a la presión de consultorio para predecir outcomes, para predecir complicaciones. Bueno, esto está bueno, es una definición del libro de hipertensión de Kaplan, en donde en realidad se ve esta variabilidad, que te dice que en ausencia del mapa de 24 horas, la variabilidad de la presión arterial es mucho mayor de lo que el médico cree. Entonces, están en población general y también aplicable a las embarazadas, ¿no? Por eso justamente la utilidad de este estudio. Estas son las indicaciones generales, tanto para AMPA, acá a la izquierda, para AMPA y MAPA, ¿sí? Que tenemos, bueno, la sospecha de guardapolvo blanco, la hipertensión enmascarada, este es un tema que ahora vamos a hablar, una definición que vamos a hablar bastante, la identificación del efecto de guardapolvo blanco en los ya hipertensos, la variabilidad, la hipotensión en determinados casos, y acá aparece la presión alta en consultorio o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, sería una de las indicaciones justamente para realizar AMPA o MAPA, ¿sí? Bueno, y nos vamos a ir metiendo en qué estudios. Cuando yo en realidad diseñé esta charla, fue pensada para dársela más de todos los obstetras acá en Belleville no sé si enseñar, pero darle el sustento de mostrarles por qué, para qué el mapa, porque cuesta un montón que los obstetras la manden y se hagan un mapa, siendo que es un estudio que no es cruento, sí, que lo podemos hacer, que ya está mucho más al alcance. Entonces, era justamente mostrarles esta evidencia o estos estudios que hay acerca del mapa. Esta es una puesta en posición de la Sociedad Europea de Hipertensión en cuanto a ver la costo-efectividad del mapa. Según las guías NICE, lo que ellos dicen es que el mapa es el método más costo efectivo para confirmar a las personas hipertensas en los cuales se ha constatado una hipertensión, una presión alta en consultorio, ¿no? Tenemos más de 140-90 en consultorio, el mapa va a ser el método más costo efectivo, pero obviamente también lo dejan a adaptarse a cada país en particular dependiendo de los costos. Bueno, esto también saqué un poco de unas charlas que habían dado en Lisboa hace bastante ya, pero también está un poco todo esto, ¿no? De la medición de la presión en el consultorio y que terminamos siempre por ahí definiendo o eligiendo la realización del mapa cuando tenemos la presión alta en el consultorio. Esto es una foto, bueno, de una paciente embarazada en el cual tenemos el mapa. Acá vemos que hay dos tamaños de manguito, uno más chiquito y uno más grande, que tiene que ser el adecuado, ¿sí? Y la colocación del aparato. Que por ahí obviamente que no es lo más cómodo en un embarazo ponerte un mapa, pero bueno, es un día nomás. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas nos va a dar dos grupos diferentes. Por un lado, bueno, nos va a dar más mediciones, nos va a reflejar mucho más la presión real del paciente y de la paciente en este caso, nos va a identificar esa hipertensión de guardapolvo blanco, que decíamos que son pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Nos va a permitir, obviamente, ver la actividad habitual del día, ¿no? De cada paciente. Nos va a ver también, en el caso que estuvieran medicadas, la eficacia de ese antihipertensivo, nos va a ver la presión a la noche, entonces justamente podemos detectar esa hipertensión nocturna o los non-dippers, que son esos grupos de pacientes que no bajan la presión como debería bajar, y por otro lado nos identifica el otro grupo opuesto al guardapolvo blanco, que va a ser la hipertensión enmascarada, ¿sí? Son pacientes de alto riesgo. Entonces, ahí está el punto de poder encontrar a esas pacientes, encontrarlas y temprano para ver si podemos hacer algo y evitar complicaciones, ¿no? Porque vamos a ver que estas enmascaradas, cuando estudiamos en pacientes embarazadas de alto riesgo, el porcentaje no es menor. Entonces, sería bueno poder identificarlas, ¿sí? Bueno, las ventajas
son todo lo que veníamos diciendo y que ellos refieren que es un predictor mucho más fuerte de las complicaciones cardiovasculares, tanto morbilidad como mortalidad. ¿Sí? Este es el mismo puesta de la Sociedad Europea que decíamos, que bueno, ellos definen que las embarazadas tienen hipertensión de guardapolvo blanco en un tercio de las embarazadas, ¿no? Que no es poco, un tercio es bastante. Después determinan lo que es la hipertensión nocturna, que es lo que hablábamos, que en realidad hasta el 60% de las embarazadas llega a tener hipertensión a la noche, ¿sí? Que eso, obviamente que si no hacemos el mapa, no lo vamos a ver. Y como sabemos, esa hipertensión nocturna está mucho más relacionada tanto en población general como en embarazadas con mayores riesgos de complicaciones cardiovasculares. Y en este caso van a ser mayores complicaciones maternas y fetales. Bien, este es un algoritmo de diagnóstico antes de la semana 20. Ellos recomiendan en el caso de que tengamos, o sea, esto es si bien una embarazada en la semana 17, 18, con una presión mayor o igual a 140-90, en realidad a nosotros no nos viene, sino que va al obstetra, el obstetra le mide esa presión y ellos deberían derivarla para hacer un mapa, ¿sí? Hacemos el mapa, ¿qué pasa cuando los valores están normales? Fíjense que ellos ponen acá un poquito menos. Esto no está tampoco tan claro porque en realidad después en otros estudios definen el límite del mapa como las personas, como la población general. Pero en este caso acá ponen 130-80 para el periodo activo y 115-70, sería un poquito menor el 120-70 habitualmente que usamos, para el periodo nocturno. Diagnostican, obviamente, que si está alta en la consulta, pero está normal con el mapa, la hipertensión de guardapolvo blanco, en el cual vemos que supuestamente, bueno, tienen menos riesgo, pero tiene un riesgo de preeclampsia del 8%. Eso en la primera mitad. Y te recomiendan, si es posible, después de la semana 20, volver a hacer el mapa y ver cómo sigue esa presión, ¿no? Por otro lado, vemos a las pacientes que le ponemos el mapa y el mapa está alterado. Bueno, ahí, si es antes de la semana 20, vamos a diagnosticar hipertensión crónica. Y acá son estas pacientes justamente las que mayor riesgo van a tener un 25% de riesgo de preeclampsia. ¿Sí? Entonces son las que tenemos que identificar y obviamente tratar a tiempo. Son pacientes, si están más o menos después de la semana, entre la semana 16 más o menos, obviamente esa paciente va a ir con aspirina y obviamente tratarla con un paciente de alto riesgo, ¿no? Tratarla, medicarla y volver a controlar con un mapa después de la semana 20. Bien, estos son ellos en esa puesta de la Sociedad Europea. Mencionan valores de mapa según la edad gestacional, que está bueno, pero en realidad no sé si es tan aplicable, porque en ningún otro lado he leído que lo dividan según las semanas. Si bien, si uno lo piensa, está bueno, porque en realidad, si nosotros nos guiamos por los valores promedios del mapa para una persona normal, comparada con una embarazada, no tiene nada que ver, porque en realidad, si nosotros vemos una embarazada en la semana 10, obviamente no va a tener la misma presión que la semana 30, o sea, nada que ver. Pero bueno, por eso ellos lo dividen así, a medida que va avanzando el embarazo, fíjense cómo la presión va subiendo levemente, ¿no? Tanto la sistólica como la diastólica, tanto de 24 horas como de noche. Pero bueno, no lo he visto en otro lado, por lo menos dividido así. Este es un estudio un poco más viejito, del 96, donde es un estudio donde ven mujeres embarazadas después de la semana 20, y lo que hacen es comparar, medir presión de forma convencional, con un esfingomanómetro convencional, comparado con el mapa. Y bueno, se ve obviamente que las complicaciones, tanto fetales como maternas, ya sea el parto pretérmino, un bajo peso al nacer, la admisión a una unidad de cuidados intensivos o parto por cesárea, van a ser, o sea, los pacientes que terminan teniendo estas complicaciones, se ve que los valores del mapa van a ser mayores, tanto para la sistólica como para la diastólica. Y ven que las P son significativas. Entonces ellos terminan concluyendo, como les digo, un estudio bastante viejo del año 96, que en realidad es
poder hacerle el mapa a esas embarazadas, nos va a poder identificar correctamente a aquellas que tengan más riesgo de tener complicación, ¿sí? Porque si le hacemos un mapa temprano y ya nos va a dar, ya nos da alteraciones de la presión, sabemos que esa paciente va a tener mucho más riesgo de tanto de preeclampsia como de complicaciones fetales, ¿no? Bien. Acá, bueno, hablamos también de la diferencia de estudian la preeclampsia y la diferencia de cómo evaluar la presión. Hace mucho hincapié en este estudio, este es más actual, el 2001, empiezan a hablar de la presión nocturna. ¿Por qué? Porque se sabe que la preeclampsia, la gran mayoría de las pacientes con preeclampsia, tienen una alteración en el ritmo circadiano. Entonces se ve que justamente tienen más hipertensión nocturna esas pacientes embarazadas, ¿sí? Y ellos lo que quieren hacer es estudiar la prevalencia. Se vieron, se estudiaron 186 mujeres embarazadas en el tercer trimestre, donde se les hizo el mapa, ¿sí? El 40% tenía preeclampsia, 43% hipertensión gestacional, 17% hipertensión esencial, hipertensión crónica previamente, ¿no? Estaban medicadas, pero no detallan bien los fármacos que utilizaban. Y lo que vieron es que la hipertensión nocturna estaba en el 79% de las embarazadas con preeclampsia, ¿sí? Las que terminaron teniendo como complicación de preeclampsia el 79%, o sea, casi el 80% tenían hipertensión nocturna, ¿sí? Y obviamente que hay también diferencias para todo lo que es el laboratorio y todo, también diferencias significativas. En cambio, se vio en el 45% de la hipertensión gestacional y de la crónica, ¿no? Pero es muy importante ese hallazgo del 80% casi. Entonces, es importante saber que esas pacientes que le vamos a detectar con el mapa esa hipertensión nocturna, es muy probable que la tenga o que la vaya a tener a esa complicación que es la preeclampsia, ¿sí? Por eso hacen hincapié en esto, ¿no? Que una causa o un motivo importante para solicitar mapa en embarazadas es esta hipertensión nocturna que nos va a hablar de la relación con la preeclampsia futura. Bien, acá ya me empiezo a meter con los estudios que les decía de este grupo de argentinos, que es Salazar y Espeche. Ellos trabajan en el Hospital San Martín de La Plata y han estudiado mucho este tema del mapa en las embarazadas. De hecho, siguen publicando nuevos artículos, vamos a ver uno nuevito de hace 1 o 2 meses que lo han publicado ahora. Ellos estudian, y es importante decirlo, son embarazadas de alto riesgo, no son embarazadas normales, ¿sí? Entonces, son las que dijimos antes, que tienen comorbilidades en embarazos previos, diabetes, hipertensión, embarazadas con enfermedad renal crónica, gemelares, bueno, todas estas pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, todos los estudios que ellos hacen no podrían ser aplicados a embarazadas normales, ¿sí? Van a ser solamente las de alto riesgo. En este caso ya ellos hacen mapa, en realidad como son de alto riesgo todas, les hacen de rutina el mapa después de la semana 20 a todas las embarazadas, ¿sí? A todas. Entonces excluyen las que ya vienen con hipertensión o las que ya están medicadas. Ellos toman, como acá les decía, como valores límites para el mapa los mismos que usamos nosotros para la población general, 135-85, 120-70 y 130-80, los mismos valores. Este estudio lo que hacen, bueno, terminan quedando 87 pacientes y el endpoint era el fin de la gestación con presencia de preeclampsia, eclampsia o HELP. Y se separan las pacientes en 2 grupos, según tengan o no estas complicaciones, ¿sí? Y bueno, lo que vemos obviamente es que los valores del mapa, tanto para la sistólica como para la diastólica, es mucho mayor para las pacientes que sí han tenido complicaciones, ¿sí? Con diferencias todas con P significativas. Y esto es muy importante. Ellos ven que esta hipertensión nocturna, empiezan a detectar esto, que la hipertensión nocturna sola le va a dar un riesgo a esas pacientes 4 veces mayor de tener preeclampsia o eclampsia, ¿sí? También con una P significativa. Y si tenían las dos cosas, o sea, el mapa alterado en las 24 horas, tanto de día como de noche, le daba 7 veces más de riesgo de tener preeclampsia al final del embarazo.
¿sí? Entonces empiezan a hablar de esto, del mapa como predictor en embarazadas normotensas, ¿sí? Porque ellos ven que ese mapa alterado, y más de todo aquellas pacientes con hipertensión nocturna, se relacionaba mucho más con como complicación la preeclampsia, ¿no? Y empiezan a detectar esto de la hipertensión enmascarada, o sea, una paciente que en realidad en el consultorio le medimos bien la presión, ¿sí? Siempre hablando de embarazadas de alto riesgo, ¿no? Una paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad renal crónica, está embarazada, viene en consultorio y tiene la presión normal, tiene 120, 70. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Le ponemos el mapa o no? Y bueno, acá sería la cuestión, esta es la pregunta, ¿no? ¿Le ponemos mapa a todas? O sea, tampoco da para ponérselo a todas las embarazadas. Hablamos de alto riesgo, ¿no? Pero bueno, también, si no se las ponemos a esa de alto riesgo, con esa presión ahí medio que al límite, ahí se nos van a escapar este grupo de pacientes justamente que son las enmascaradas, ¿sí? Entonces, ellos dicen y definen que, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Las detectamos? ¿Las tratamos? O sea, en realidad no hay ningún estudio que te diga que esa paciente que tiene la presión normal en el consultorio, pero que tiene el mapa elevado, no hay ningún estudio que te diga que hay que tratarlas. ¿Mm? Pero sí vemos y empezamos a ver que tienen más riesgo de preeclampsia, ¿sí? Entonces, por eso justamente el mapa en esas semanas nos podría ser útil para por lo menos identificar este grupo de pacientes, ¿sí? Este es otro estudio donde hace hincapié también en la hipertensión nocturna, ¿sí? Y hace referencia a estos estudios de Salazar, viendo cómo la hipertensión nocturna como un fuerte predictor de complicaciones en el embarazo. Este es otro estudio también, que bueno, este es retrospectivo, de embarazadas no realizan mapa, en este caso lo que hacen es comparan la presión ambulatoria con la presión del consultorio y terminan diciendo también que obviamente haciendo, o sea, respaldando que la presión ambulatoria va a tener un claro beneficio por sobre la presión de la consulta, ¿no? Pero bueno, acá está la gran pregunta, ¿nos sirve el mapa como predictor? O sea, ¿nos sirve como predictor de preeclampsia, que es por ahí lo que tratamos de pensar o de buscar? Bueno, en realidad hay varios estudios que indican que las pacientes que después sufren preeclampsia tienen presiones más elevadas en el mapa a partir del segundo trimestre, ¿no? Como decíamos, la primera etapa va a tener la presión más baja, pero sabemos que esas pacientes desde el segundo trimestre, muchas empiezan a subir la presión. Pero bueno, sabemos que ese valor predictivo es bajo todavía y que la evidencia es poca. Hermina en algún momento habló del índice hiperbárico en las embarazadas, pero después salió otro estudio en el cual no se terminaron viendo diferencias, ¿sí? Eh, ay, ay. Nos va a hablar, obviamente, qué es lo que hacemos del guardapolvo blanco. Está bueno poder identificar a esas pacientes de ese grupo que va a ser de bajo riesgo y que no las vamos a tratar. Y por otro lado, el mapa en el posparto. Esto nos ayuda y esto creo que somos nosotros los que tenemos que también educar a los pacientes, enseñarles que esa paciente que tuvo una hipertensión gestacional va a tener mucho más riesgo cardiovascular a futuro. No es una mujer normal. Nunca va a tener el riesgo igual que una persona que no ha tenido una complicación hipertensiva. Los ginecólogos la ven, la tratan y después ya está. Esa paciente por ahí queda en la nada, no vuelve al consultorio, ¿no? Entonces creo que está bueno, ¿no?, también nosotros educar a los obstetras, a los ginecólogos, para que esa paciente no se pierda, que tiene que volver a control, que después que una vez, porque salen de la cesárea, empiezan con su bebé y todo, y bueno, y se le normalizó la presión y listo, ya está. No, y muchas ni saben que van a tener, tienen más riesgo de complicaciones en un próximo embarazo y para la vida en general. Entonces, está bueno poder educarlas y hablarles de eso también. Este es un review también de la misma gente, de Salazar, donde habla de todos los trastornos hipertensivos, nos diferencia y obviamente nos dice que la preeclampsia y la eclampsia es de mayor gravedad. Y ellos lo que hacen es esto. Como decíamos, ellos a todos, porque son todas de alto riesgo, a todos le ponen de cajón el mapa a partir de semana 20. Pero bueno, como ven que la hipertensión enmascarada en estas embarazadas de alto riesgo llega al 30%, que es un montón, en realidad recomiendan, por un lado, si la paciente viene al consultorio y tiene mayor de 140/90 en consulta, no hay duda que se pone el mapa. Y por otro lado, en estas de alto riesgo,
después de la semana 20, si tenemos la presión, ahora vamos a ver, después nos habla, mayor a 125/75, ellos ya sugieren colocar el mapa, ¿sí? Porque ven que obviamente nos va a hablar de mayores complicaciones a futuro. Bueno, la mortalidad materna obviamente depende también de los países donde estamos. Acá tenemos 3,3 comparado con los países desarrollados, y también depende. Ellos lo relacionan con la mayor utilización de forma rutinaria del mapa en embarazadas de alto riesgo, mayor control y también la posibilidad de llegar a un tratamiento temprano con calcio y aspirina. También de la misma gente, este review habla del mismo, en realidad, fíjense cuánto es muy amplio el rango de guardapolvo blanco, ellos definen, que puede ser del 4 hasta el 30%, ¿sí? La enmascarada, lo que decíamos, del 30%. Es incierto, pero puede llegar al 30%, ¿sí? Entonces, esa hipertensión enmascarada, ellos hacen mucho hincapié, que es un fuerte predictor de preeclampsia. Entonces, justamente en esas embarazadas de alto riesgo hay que hacer el mapa para poder identificarlas, ¿sí? Y recalcan que esto, como decíamos, no puede ser traspasado a las embarazadas normales, ¿sí? No hay recomendaciones del uso en embarazadas normales. Y esto es lo que termina lo que les decía, ¿no? Que en realidad, ¿por qué ellos definen ese 125/75 para hacer el mapa? Porque en este estudio lo que ven es eso. Empezaron a ver que las pacientes que le colocaban el mapa, después de la semana 20, cuando el mapa subía de 125/75, tenían más riesgo de complicaciones. Entonces, por eso terminan dando ese límite ellos para la colocación del mapa. Y ellos sugieren o prefieren el mapa sobre el AMPA, sobre el AMPA para predecir estas complicaciones. También refieren que la nocturna tiene 5 veces más, por eso es un fuerte predictor de preeclampsia. Bueno, esto es lo mismo del estudio donde se ve que la hipertensión, en este gráfico vemos que la hipertensión enmascarada, ¿sí?, como la hipertensión no controlada, van a tener más riesgo de preeclampsia o eclampsia, ¿sí? Entonces ellos proponen como en 3 como periodos de la gestación en el cual se podría hacer el mapa. En la primera etapa, en esta embarazada de alto riesgo que tiene la consulta mayor o igual a 125/75, en lo cual si nosotros no vemos esto, no lo pensamos. Yo creo que los obstetras no mandan a hacer un mapa a una paciente que tiene 125 en la consulta. Por lo menos acá no. Eso por un lado. Por otro, en la segunda etapa es cuando obviamente las pacientes embarazadas de alto riesgo, y en la tercera etapa es en el posparto, esto que decíamos, los pacientes que desarrollaron preeclampsia o algún trastorno hipertensivo en el embarazo, a los 3 o a los 6 meses, tampoco está tan bien detallado o puesto, pero se sugiere más de todo para el pronóstico cardiovascular a largo plazo de esa paciente, ¿no? Entonces serían como esas 3 etapas. Y esto para ir ya terminando, así no se hace tan eterno, escuché una charla de Espeche que dio para la Saja y hablaba de este último que publicaron ahora hace poquito, donde ven el ácido úrico. Me pareció que estaba muy bueno porque es algo que lo usamos mucho, es muy fácil de hacer, lo usamos como predictor, ¿no? Sabemos que la paciente que tiene un ácido úrico mayor, lo veíamos en las pacientes embarazadas en las cuales estaban hipertensas, se le empezaba a subir, y era día a día, cuando estaban internadas, empezaba a subir el ácido úrico, veíamos que era un mal predictor, ¿no? Era un predictor de preeclampsia, de complicaciones, tanto maternas como fetales. Entonces lo que ellos hacen es relacionar esos valores de ácido úrico en sangre con la hipertensión nocturna, haciéndoles un mapa, para ver si esas dos cosas juntas, eran predictores de complicaciones, ¿sí? Es un estudio retrospectivo, ¿sí?, en embarazadas de alto riesgo después de la semana 20. Entonces, a todos le ponían mapa y le hacían laboratorio mirando los valores de ácido úrico. Lo dividían en 4 grupos. Primero, en los que tenían normal ácido úrico y normal presión nocturna. Otro que tenía alto ácido úrico pero presión nocturna normal, normal ácido úrico, hipertensión nocturna, y el cuarto grupo con alto el ácido úrico y una hipertensión nocturna. Y los endpoints eran preeclampsia, eclampsia o GERD.
Y bueno, acá lo que ven ellos es, obviamente que los valores del mapa fueron mayores en las pacientes que terminaron teniendo la preeclampsia o las complicaciones. Los valores de mapa tanto para sistólica y diastólica eran mayores, tanto de día como de noche. Y los valores de ácido úrico también. Vemos que tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Es como muy sutil, pero les da una P significativa de 3,5 a 3,9 el ácido úrico. Y ellos lo que terminan detectando es que el grupo 3 y el grupo 4, o sea, fíjense que en el grupo 3 el ácido úrico estaba normal, pero teníamos hipertensión nocturna. Y en el grupo 4 tenemos el ácido úrico alto, o sea, este es el de mayor riesgo, ácido úrico alto y hipertensión nocturna. Esos dos grupos, el 3 y el 4, son los que van a tener más riesgo por las variables ajustadas y todo, de tener complicaciones, tanto preeclampsia, eclampsia como gel. Entonces, como conclusión, ellos refieren que estas embarazadas de alto riesgo, con valores, ponen un valor de punto de corte de 4 de ácido úrico, generalmente tienen más presión, tanto de día como de noche, y la combinación de esas elevaciones, tanto de ácido úrico como de la hipertensión nocturna, van a duplicar el riesgo de preeclampsia. Y esto es importante. Esto precede, no se sabe exactamente cuánto, pero precede unas semanas al desarrollo clínico de esta complicación. Por eso estaría bueno poder hacerlas para, o sea, ellos te dicen por lo menos semana 30 en esas de alto riesgo para identificar a aquellas que van a tener más riesgo de preeclampsia. Poder definir ese grupo. Bien, entonces, concluyendo, este grupo de despeche concluye como la utilidad del mapa como pronóstico, ¿no? Ellos lo ven como predictor y como pronóstico a la semana 30, ¿sí? Porque se sabe que el riesgo, si tenemos una hipertensión enmascarada, a la semana 30 vamos a tener 7 veces más de preeclampsia. La hipertensión nocturna, con toda la información que nos da, como decíamos, y su gran relación con la preeclampsia. Se ve que la hipertensión nocturna es un predictor independiente, ¿sí?, de la diurna para la preeclampsia temprana. La hipertensión pseudogestacional tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y la gestacional verdadera no. Y las hipertensas no controladas también van a tener más riesgo, obviamente, ¿no? Esas son las conclusiones de ellos. Pero bueno, concluyendo nosotros, digamos, sabemos que la presión en la casa, ya sea por AMPA, por MAPA, está mucho más relacionada con el daño orgánico inducido por la hipertensión. Eso en la población general y obviamente que se traduce también a las embarazadas. Es un gran predictor de morbo y mortalidad cardiovascular de la población general, ¿sí? Aunque todavía el papel predictivo en las embarazadas de eso no está muy claro y necesitamos obviamente más estudios para poder aclararlo. Sí sabemos que tiene un patrón nocturno, que decíamos, que es muy importante poder identificar y de la única forma que podemos hacerlo es a través de un mapa. Nos permite identificar esas de bajo riesgo, que son las de guardapolvo blanco, y nos permite también un seguimiento del tratamiento. Si nosotros ya tenemos que es hipertensa crónica y empezamos a tratar, bueno, justamente el mapa nos va a servir para ver ese seguimiento del tratamiento y la efectividad del mismo. Sabemos que es, en general, obviamente depende de la situación, pero es costo efectivo, es un estudio que no es muy costoso y no es cruento, fundamentalmente, pero sí, obviamente, si bien hay muchas cosas, mucho más que antes, pero todavía nos siguen faltando estudios para poder cerrar el tema, digamos, ¿no? Entonces queda todo un poco ahí un poco inconcluso, pero yo creo que, bueno, en general, teniendo en cuenta eso, que no es un estudio de mayor complejidad, que no es un estudio cruento, a la que podamos hacerlo, a la que tenemos duda y podamos hacerlo, yo creo que no hay duda que hay que hacerlo. Yo creo que sí. Pero bueno, esa también obviamente termina siendo mi postura, ¿no? Esto depende de cada médico, cada profesional, cómo lo hace y cómo lo puede llevar a cabo en el medio en el que está trabajando también, ¿no? Y bueno, eso es un poquito. Sí, Jor, muchísimas gracias por la clase, muy linda. De Sí, nada. creo que tal cual, que coincidimos en lo que hay duda, utilizar el mapa. Te iba a hacer una pregunta, ¿vos lo usás en el puerperio después, porque habías comentado, después de las 6 semanas? ¿O Y la cuatro? verdad que no mucho porque, como te digo, creo que la gran mayoría de esos pacientes se pierden.
se pierden porque no vuelven, ¿me entendés? ¿Quién vuelve? La que todavía sigue hipertensa. Ahora Sí, que uno, tengo una chica que sí, hace o lo que me ya pasa, como un mes que la tengo, que todavía no termina de, viste, que le lleva por ahí un tiempo. Hay algunas que al toque se les mejora, pero otras les lleva un poco tiempo más, y bueno, y se terminan controlando y chau, después no vuelven más, en general, ¿no? Son pacientes jóvenes que después, chau, la mayoría no vuelve. Si he puesto en el puerperio fueron muy pocos, la verdad que fueron pocos, sí, sí. En general, Poli, tengo una pregunta. sí. ¿Qué habría que hacer con una paciente que tiene presiones normales en el consultorio y en el domicilio ya se registra normal, pero te trae el mapa y tiene hipertensión nocturna? ¿Tenés que hacer algo, un seguimiento más estricto, la asistan más veces al consultorio, más veces laboratorio? ¿Cuál sería la conducta médica? ¿Le Ah, repetís el mapa? qué buena pregunta eso, ¿no? Depende de qué semana esté, pero bueno, ellos ahí en estos estudios de despeche lo que identifican es esas. Y la consulta está bien, pero son esas de alto riesgo, que tienen 125, 75 la consulta, le pones el mapa, te da alto, ¿y qué haces? ¿La tratas? ¿No la Claro, tratas? Yo creo que ahí depende obviamente de la clínica, depende de todo el resto del laboratorio, depende de cómo está la paciente, en qué semana estás, porque si muy distinto si está en la 21, 22, si está en la 30 ya, 30 y pico, que ya claro, el próximo tener el bebé. Quizás si estamos en la última etapa, bueno, vamos a estar re arriba y le vamos a estar quizás todas las semanas controlándola, o incluso repetir el mapa, por ahí sería una buena opción. Viste que por claro, ahí eh, también pasa, a mí me pasa mucho que en general, pero en las embarazadas por ahí peor, que no duermen bien con el mapa. Entonces, también esa hipertensión nocturna, ay, o sea, hay que agarrarla así un poco de los pelos, porque por ahí te viene y te dice, no dormí nada en toda la noche. Entonces, no es tan por ahí nocturna. digna esa medición, ¿no? Va a decir, sí, le pongo el mapa y ya está. Pero bueno, te dice, no dormí nada, porque primero que ya en las últimas etapas no dormís nada, ya de por sí, y si encima te ponen el mapa, peor, yo creo que directamente no dormís. Vienen así y me dicen, no dormí nada. Y bueno, ¿qué haces? Si está bien, todo perfecto. Ahora, si está mal o si está hipertensa la noche, y no sé, yo creo que lo vas a repetir porque no te va a quedar Claro, con eso, digamos. No lo vamos a medicar, no la vamos a medicar solo por eso. Yo creo que, bueno, hay claro. que ir un poco más por ahí, viste, embarazada siempre estamos muy arriba. Creo sí, que, por ahí el tratar esas pacientes con esos niveles de tensión, hay que ver que uno no perjudique más con el descenso de los niveles de tensión arterial que el beneficio que podría otorgar, ¿no? exacto, exacto. Siempre eso, ¿no? Que la diastólica no se baje mucho, los valores que ellos se tienen que ir midiendo antes de tomar la medicación muchas veces, bueno, enseñarles, ¿no? Pero sí, ese bache, ese grupo, hay que vos decir, Pauli, nadie te dice nada, porque en realidad vos pensás, bueno, le hacemos el mapa, las identificamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellas? Claro, Sabemos que va a tener más riesgo, lo sabemos, pero bueno, es como que también pensar y no, o sea, ¿de qué te sirve? Sí, sabes que tiene más riesgo, pero no podés hacer mucho, no hay mucho para claro. hacer. Ese es el tema, ¿no? Es como que vos las identificás, pero después, bueno, sí, las controlas más seguido, capaz, estás como, Claro, por ahí sirve para eso, controlarla, estar más alerta y prevenir a la paciente. exacto, saber que las complicaciones pueden estar. En estos casos, por ahí en los lugares que nosotros estamos lejos, por ejemplo, acá en Berlín no tenemos una neo, no tenemos neo. Entonces, esa paciente embarazada de alto riesgo acá no se puede quedar, ¿me entendés? Claro, Entonces, ahí nos claro, sirve en los últimos momentos para decir, bueno, derivala, porque acá no puede estar, ¿me entendés? De hecho, en los claro, pueblos no se tratan embarazadas de alto riesgo. Por eso yo pongo los mapas, tratamos, pero hasta las etapas más o menos como factibles de poder llevar a cabo en un pueblo. Después, si se te complica algo, lo mínimo, nosotros tenemos que derivar, porque no tenemos sustento para, o sea, para poder llevar a cabo esas cosas, ¿no? Cuando se te complica, tenés que llevar a Villa María el bebé o a Marcos Juárez, porque acá no tenemos. claro. También por ahí en este caso, y pensándolo de ese lado, está bueno porque te permite identificar a esas pacientes.
que después la vas a tener que mandar. Sí, sí, tenés que ir Gracias. como abriendo el paraguas, ¿no? Para eso. Claro. Celina, Gracias ¿cómo por- estás? Hola. Yo soy Verónica, estoy acá en Frías, igual que vos en un pueblo, así que no tengo neo y tenemos que mandar 150 kilómetros a Santiago cuando tenés una embarazada de alto riesgo. Quería preguntar si una vez me mandaron una chica, porque en todo esto que leíste y de los factores de riesgo, no escuché nada acerca si hay algo nuevo de la edad, porque viste que la edad antes decía si tiene más de 30 y pico de años, tiene más riesgo, porque he visto pacientes de 22 años, de 25 años con hipertensión, con sus controles obstétricos, digamos, a mí me la mandan cuando ya tiene proteinuria y cero mapa los ginecólogos y nada. Tenemos acá para poner mapa, lo hace el cardiólogo, pero como vos decís, no sale de su control obstétrico la colocación de un mapa. Y he visto en pacientes jóvenes, o sea que la edad como que ya no es no sé, No, la no verdad es. que no lo he visto la edad si bien cuando vos ves las tablas y por ahí lo que ponen Spech y Salazar, cuando siempre comparan las Sí, que tienen complicaciones y las que no, fíjate que siempre tienen más edad, siempre. sí, ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo de una de tabla que decía 30, 32, tampoco era tanta diferencia, ¿no? Y si claro. te pones a ver, son mujeres jóvenes, Sí. pero, pero no he leído, la verdad, que haya cambiado nada de eso. Y yo si me pongo a pensar, te digo que la mayoría son jóvenes, las que yo veo que le pongo el mapa son jóvenes. Sí. Y lo que yo hago es derivar también cuando veo que, como vos decías, un centro de mayor complejidad, sobre todo de la neo. Y con respecto a los tratamientos acerca de la medicación, todo igual, Todo igual, yo no vi cambio. beta-glucante, alfa-metildopa, todo eso Sí, igual. en general, la mayoría está recomendando la Betalol como Ujú. primera línea, sí. Bien. Yo lo que Y uso ese, es la Betalol, sí. bien, y la hipertensa, por ejemplo, si llega con 100, como decir, 140/90, 24 semanas. Le hago otro control en el consultorio, 140/90. ¿Le pongo el mapa o empiezo a medicarle y le pongo el mapa? Aparte del monitoreo, yo lo Y en suelo realidad yo mandar. creo que el mapa siempre viene bien, ¿no? Porque como decimos, te va a dar esa información de la noche, que si no vos no la vas a tener. Claro, ¿Sí? del Y, hipertenso y el no dice. guardapolvo blanco, no te olvides que por ahí vos le medís y bueno, en todo en general, pero el guardapolvo blanco en la mujer embarazada es re importante, es Sí, sí, re, sí. es re frecuente, porque la mujer va re nerviosa al consultorio, re nerviosa, con un embarazo, o sea, en general va re nerviosa. Y muchas se ve, te diría que la mayoría que me mandan los ginecólogos son guardapolvo blanco, la mayoría, por suerte, ¿no? Porque son Sí, mujeres sí, que le pongo el mapa y que nada, están bien, entonces decís, chao, no pasa nada. Y así me pasó ahora, hace poquito, la última que estoy viendo, yo la vi, le puse el mapa, estaba todo bien, y después se terminó complicando. En el mapa estaba bien, pero después, en la mm, semana sí, 36, por ahí, hizo una preeclampsia. Y bueno, ahora sigue hipertensa todavía. Pero bueno, ahí el mapa, en los momentos tempranos, me dio un guardapolvo blanco, parecía. En ese claro. momento tenía guardapolvo blanco y después terminó haciendo la preeclampsia. O sea, nadie te lo puede firmar, ¿no? Las complicaciones después pueden aparecer igual. Sí, sí, Pero bueno, obvio. yo creo que siempre si lo puedes hacer, bueno, no sé, yo opino que Lo sí, hacemos. porque Sí, sí. nos da información. Y esto Y está bueno, esta combinación del ácido úrico y eso, creo que las dos sí. cosas juntas también aportan, ¿no? Bien. Y lo que queda, también le iba a preguntar lo mismo que Paula, lo de la hipertensión enmascarada, ¿cuál es la conducta? Que bueno, Mm. está ahí. Y la conducta es, como te digo, es incierta, porque nadie, o sea, es como que está ese grupo ahí que nos queda un poco en el aire, ¿no? La identificamos, pero después, ¿qué hacemos? Y sí, qué buena pregunta. Yo creo que sirve para eso. Para nosotras, por ejemplo, que son pacientes que vamos a tener que derivar en las etapas finales, bueno, saber, ir Sí, alertando al paciente y decirle, che, bueno, en tu embarazo, o sea, desde ese momento vos le tenés que como tratar diferente, porque no es un embarazo normal, ¿no? Que te sí, puede complicar, ir diciéndole esas cosas, y bueno, obviamente con el obstetra trabajar en conjunto y de saber que ante la mínima duda ese paciente se deriva, ¿no? sí. Bien, gracias. De nada.
Bien, espero, no sé si fue muy pesada con los últimos estudios, pero bueno, los últimos los quería poner porque yo creo Muy que este bueno. grupo de despeche está muy bueno. Están estudiando mucho esto y, No, muy linda. y está bueno que lo hagan acá, ¿no? Si vos buscas literatura, la mayoría son ellos. Es impresionante. O sea, los que hablan de este tema son ellos, en todos Mm. lados. Si buscas, no hay mucha más gente que estudie este tema. No hay muchos. Bien. Bien. Así que bueno, Muchísimas gracias, Jorge. No de sé si nada. no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muy linda, No, Jorge. agradecerle a Jorgelina, che, por la colaboración e Sí. invitarla a que el año que viene nos vuelva a dar alguna charla asociada a este tema que ella maneja muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y cualquier Muchas cosa, gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy, muy linda. Chao. bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta mañana.